Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estoy aquí con Rubén Lechuga, es experto en nutrición y forma parte del equipo NID. Hoy vamos a hablar de la importancia de la alimentación. ¿Qué vamos a tratar en este bloque? Sobre todo la importancia de saber diferenciar entre una alimentación dirigida a fines deportivos y la importancia al mismo tiempo de tener una alimentación dirigida también a la salud integral. El hecho de que mantengamos una sinergia, un equilibrio entre la salud y el propio deporte va a permitir que el rendimiento a la larga se vea mucho más favorecido. Hoy, gracias a Sergi, que está aquí con nosotros, tenemos un claro ejemplo de qué puede significar esto. Cuéntanos un poquito, Sergi, la experiencia que has tenido a lo largo del tiempo como atleta profesional. Pues, a ver, es muy común cuando alguien te conoce que por tu apariencia piensa que para conseguir ese tono muscular y ese porcentaje de grasa bajo, la alimentación solo se basa en arroz y pollo. Y eso es un tópico y es algo que estamos aquí para hablarlo y discutirlo porque no es así. Ese estado de forma óptimo se consigue con una gran variedad de alimentación, incluyendo todos los tipos de nutrientes en nuestra dieta y en nuestras comidas diarias. Es muy común, Sergi, en esto que acaba de decir, muy importante, vienen pacientes a consulta que han mantenido a lo mejor esta dinámica de alimentación durante mucho tiempo, que no se explican a lo mejor por qué al cabo de 2 meses empiezan a tener, 2 meses, 4, 5, pongo un ejemplo, empiezan a tener malestar a nivel digestivo, no toleran igual la comida, les repite el pollo, no les genera ni necesidad de comer, es decir, no tienen hambre. Eso es una señal ya de que el organismo está diciéndonos que ojo con comer de manera repetida un tipo mismo de carne blanca, ojo con comer de manera repetida un tipo de hidrato de carbono. Llega un punto en el que enzimáticamente se satura y empiezas a dejar de tolerar ese tipo de alimentación que a lo mejor durante 2 meses te ha ido muy bien y a partir de un tiempo determinado empieza a generarte esas dificultades. Sí, que al cuerpo le faltan nutrientes, le faltan cosas que ayuden a metabolizar todo. Sí. A mí me ha ocurrido muchas veces, pues cuando hago una preparación más enfocada a una competición o una sesión de fotos en las cuales el nivel de exigencia de porcentaje de grasa es muy bajo, y yo necesito hacer una dieta muy estricta, en los cuales quizás empiezas a retirar nutrientes, quizás de frutas, de verduras, empiezas a restringir ciertos alimentos porque tienes unas pautas en tu nutrición. Después, cuando vuelves a comer otros alimentos, notas que tu cuerpo no los puede digerir igual. Y eso es porque ha dejado de producir esas enzimas que debemos siempre tenerlas en funcionamiento y en buen estado. Exacto. Es muy importante que con la alimentación sepamos distinguir, sepamos discernir en qué momento estamos, si las exigencias son puntuales, como lo que ha comentado Sergi ahora mismo, de una sesión de fotos o una competición puntual para subirse a una tarima, por ejemplo, en el mundo del fitness, y luego la alimentación que realmente, ojo, que realmente nos va a permitir que todo eso se lleve a cabo con el paso del tiempo. Porque hecho de manera continuada, esto que está comentando Sergi, a lo mejor, bueno, 2 años. 2 años estás en un pico de forma, 2 años estás tolerando ese tipo de alimentación llevada a cabo y a partir de ahí ya, como no modifiques, como no equilibres, como no sepas incorporar, como no sepas darle al cuerpo todos los nutrientes que necesita, se acabó. Se acabó el rendimiento, se acabó la salud, que al final es lo más importante de todo. También me gustaría añadir que lo que yo he dicho es un caso muy puntual como atleta profesional y un extremo. Porque si lo que buscamos es un cuerpo decente, un cuerpo con abdominales definido, para poder lucir bien en verano en la playa o incluso hacer unas fotos, incluso portadas de revista, exacto, no hace falta este extremo. Ese cuerpo se puede conseguir con una nutrición completa, una alimentación variada y dándole al cuerpo, pues eso, aparte de variedad, todo lo que necesita. Lo mío es un caso un poco extremo, que lo hemos comentado porque muchos de vosotros que me seguís, sabéis, seguramente estáis viendo este vídeo porque os interesa esos extremos o porque también estáis en el mundo de la competición, pero no es necesario llevarlo tan al límite. Exacto. Y teniendo un poco a disposición estos grupos alimentarios que podéis ver encima de la mesa, son escuetos, pero nos va a servir de ejemplo para detallar cositas, pues vamos a diferenciar entre determinados grupos de proteínas, cuándo incorporarlos, la importancia de las grasas, que muchas veces
oímos que las grasas engordan, que las grasas a lo mejor tienen que reducirse en una proporción bastante alta. Vamos a hablar realmente de la importancia que tienen las grasas en nuestro organismo, los hidratos de carbono, aquellos que tienen gluten, que no, aquellos que tienen más contenido en fibra, otros que tienen menos, cómo nos repercute en el tránsito gastrointestinal, las verduras, súper importante, y ojo, para muchos enfoques, alcalinizar, aportar vitaminas, aportar minerales, incluso aportar fases de diuresis, que durante las competiciones también, Sí. si lo podemos llevar en ese sentido, espárrago verde, alcachofa, verduras diuréticas que nos hagan eliminar más líquido, al igual que el contenido de las frutas. El contenido de las frutas, tanto por exceso como por defecto. Veremos también un poquito la importancia de saber cuándo incorporar, qué incorporar y para qué incorporar. Y un ejemplo de la fruta es la piña o la papaya, que tiene enzimas digestivas, procesos a lo mejor en los que comentaba Sergi, que ya repetición, monotonía de comidas generan malestar gastrointestinal, ese tipo de fruta con enzimas digestivas puede beneficiar en gran medida, y cuando, por ejemplo, no estar haciendo aportes demasiado excesivos de plátano, de naranjas, de kiwis, por el contenido en azúcar, que al final no deja de ser bajo, a pesar de que tenga vitaminas y minerales, y cómo tenemos que prescindir de ello. Las grasas engordan. Las grasas, chicos, engordan lo mismo que una proteína, que un hidrato de carbono, con una cuantificación calórica distinta. Las grasas, recordad que son 9 kilocalorías por cada gramo, pero al final engorda lo mismo que un hidrato de carbono mal gestionado o con una proteína mal gestionada. Lo que quiero que entendáis, lo que queremos que entendáis en este bloque y en este tema es que las grasas son muy importantes para mantener un sistema óptimo hormonal. Es decir, en gran medida, nuestro funcionamiento hormonal endógeno depende de la incorporación de este tipo de macronutriente, las grasas, en nuestra alimentación. Al final es importante que sepamos cómo, de qué manera, en qué cantidad. A continuación diremos con un poquito más de detalle todas estas cosas, pero las grasas son necesarias. Sí, ojo. Rubén se refiere a grasas que provienen de alimentos naturales y saludables, como tenemos aquí grasas del salmón, grasas del aguacate, grasas de los frutos secos y no grasas de productos industriales, de bebida industrial. Grasas hidrogenadas, etcétera, etcétera. Lo más importante al final es que entendáis que incluso en dietas restrictivas calóricas, donde el paciente, la persona, el atleta, el deportista, esté buscando perder grasa corporal, perder incluso peso en una medida bastante rápida, por decirlo de alguna manera, las grasas están presentes en la alimentación. Y es el hidrato muchas veces el que no está introducido en ese tipo de alimentación. Y esa grasa es necesaria y va a hacer que el paciente, a nivel de saciedad, a nivel de estado gástrico, a nivel de estado digestivo, se encuentre en mucha mejor proporción.